¿Qué opina usted de que ahora ese edificio se dedique a la enseñanza del nivel medio superior del bachillerato? Pues por un lado, tardío, un poquito tardío el asunto. Me parece que no hay que dejar ese hilo cultural, ese hilo del liderazgo de la sociedad. Creo que ha rebajado más, ha rebajado. No tanto, no quiero culpar a nadie. Lo que el seminario va al unísono con la sociedad. Y realmente se ha preponderado mucho la cultura, dijéramos, laical. Lamentablemente para mí Oaxaca ha sufrido mucho el laicismo, y sobre todo el laicismo cruel, el laicismo materialista. Ha sufrido mucho. Hace poquito nada más que yo hablaba de este oratorio que estamos cultivando para la juventud, que estamos haciendo, y para los niños que van saliendo, etcétera. Les decía yo, el joven necesita una seguridad de su vida, pero no la necesita a la hora que va a recibir algún sacramento, sino que la necesita en su vida, ¿no? Entonces, la cultura, la investigación, la teología, ¿no? La parte religiosa, netamente católica, no es suficiente con puras aulas. Necesitamos testimonio, porque realmente de lo que yo conocí en nuestro seminario fueron puros testimonios los que predominaron la situación y la sabiduría que tenían. Dile a Juan, y lo que sufrieron, la lucha que había, ¿no? Creció mucho el laicismo y la deformidad social, y entonces pienso yo que ahorita, por lo que dices, me parece muy laudable que ese edificio se ocupe para ello. Como te decía yo de catedral, hay varios edificios en Oaxaca que están a nuestro alcance y que realmente deben de ser no centros estándar, sino centros relevantes de educación, ¿no? No quiero hacer un cristianismo como yo fui joven, ¿no? Lo que a mí me ayudó. Lo que pienso es que realmente Oaxaca necesita urgentemente testimonios de hechos como que ahora me dan la noticia. Creo que hasta sentí así un aliciente, ¿verdad? Cuando me hablaste por teléfono y me dijiste que porque tenía yo otras versiones, inclusive desde Don Héctor, que podía dedicarse a otra cosa. Siempre para mí fue muy... Tuve una vez esta anécdota con el señor Corripio, en paz descanse, con Ernesto. Querían que San Cosme, como que les sobraba para celebrar misa, y querían cambiarlo con alguna capilla que nos hicieran en alguna colonia. Fue la propuesta del arzobispo. Y entonces yo le dije, señor, no necesitamos solamente las capillas, necesitamos en el centro de Oaxaca centros de cultura, no nada más de piedad religiosa, que es lo que más se cultiva, ¿no? Sino centros culturales, centros que impartan la ciencia, que es la dependencia y el fundamento también de nuestra fe, ¿no? Porque si no hay esa porción que la sabemos muy bien, como nos enseña el concilio y todo lo demás que ha habido de reuniones nacionales e internacionales, nos enseña esa necesidad. Entonces, al formarse una preparatoria, un bachillerato del Seminario Pontificio de Oaxaca, me parece a mí es un renacer. Tenemos que hacer el nuevo Oaxaca.
sirven los pilares, sirven los cimientos que tenemos, valiosísimos, construcciones, bellezas, arte, etcétera, ¿no? Pero nos falta darle verdadera énfasis a los centros culturales. Y no quiero yo pensar en que sea la fuerza al estilo de hace medio siglo, como a mí me tocó verlo, ¿no? Sino que quiero pensar en los cristianos que hoy se necesitan. Cristianos que estén en la lucha, aunque sin mucha manifestación religiosa o expresión religiosa, así algo así demasiado externo, sino lo que necesitamos es centros profundos. Por ejemplo, desde que el seminario, desde aquí en Oaxaca, ya no enseña, ya no tiene la filosofía que quizás se tenía que tener en forma total, completa, o de alguna manera de investigación, o que se fue afuera a estudiar filosofía, teología. Cuando salieron de aquí de Oaxaca, se sintió ese bajón. Yo lo sentí socialmente. ¿Por qué? Y lo dijeron, el seminario siempre debe ser el corazón de la diócesis y el corazón de Oaxaca, porque la diócesis es completamente así yo. Entonces es muy oportuno, y que nada más que la altura de los estudios ahora sí los veo bastante, no los veo como tú los ves, verdad que estás joven, pero yo los veo bastante difíciles. ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde renacer? La iglesia nueva, como decía el Papa, ¿no? Y como se ha dicho siempre, ¿no? Con nuevo ardor, con nuevo entusiasmo. Pero ¿cómo? Porque todo el mundo va por el lado social. Si nos fijamos, hay mucha competencia en el lado social, ¿no? Cuando nosotros comenzamos hace 50 años, una asociación civil no había. La única que encontramos en México bien constituida, el Monte de Piedad, pero hacía 3 siglos, porque fuimos a buscar allá, no había, ¿no? Entonces, creo que hay que ir a un poquito reviviendo los grandes valores que tenemos, ¿no? El valor del arte, por ejemplo, ¿no? Se ha minimizado mucho en la cultura de Oaxaca, se ha minimizado mucho los valores culturales, religiosos y desde luego también laicales. Para mí hay que valorar la situación para ti. Y esa casa tiene todo un significado para nosotros. Quizá para algunos todavía no, pero esa casa tiene mucho significado para nosotros. No solamente para los sacerdotes, sino para la gente, para el pueblo, para pues la gente que va pasando también ya, ¿no? De mucho valor, seminarios. No se conforman con decir donde estuvo el seminario, sino dicen el seminario, ¿verdad? Allí donde era el seminario. Insisten en que uno se dé cuenta que allí había un centro cultural. Pero, ¿cómo? ¿En qué forma? Realmente toda mi deseo es ese, de que por ejemplo este centro, para mí, antes de llamarse secundaria, preparatoria, como sea, que se llame un centro cultural, ¿no? Ir a la cultura, a la profesión completa, al servicio. Se ha perdido mucho el servicio de la comunidad, de la profesión, ¿no? Se ha perdido mucho. Y tenemos el ejemplo en el mundo de que hay muchos jóvenes que estudian y acaban de estudiar y no saben si van a trabajar o no van a trabajar. Pero el sistema nacional es que no van a trabajar porque no hay movimiento de su nivel, ¿no? Han estado diciendo mucho sobre eso, ¿no? Oye, yo no sé de qué nación europea que hay 85% de jóvenes que acabaron de estudiar su profesión y que tienen que regresar a su casa con papá y mamá porque ¿por qué? Porque no hay trabajo. No es de aquí de México ni de América. Eso fue, ¿no? Y así. Y se me quedó muy grabado. Es mucho.
Y aquí en Oaxaca estamos en las mismas condiciones. La juventud no tiene esa orientación. Es decir, le falta esa complementación fuerte, una esperanza grande, porque, por ejemplo, llega uno a cualquier casa de estas colonias y dice, la niña, ¿cuántos años tienes? 16, 15. ¿Y qué estudiaste? Primaria. ¿Y qué va a estudiar? Nada. Entonces, ¿qué está haciendo? En mi casa, aquí estoy. Y esa respuesta es muy general en Oaxaca. Es una sociedad que necesita caminos y que la iglesia tiene la respuesta para muchísimas cosas maravillosas. Así es que Dios quiera, ¿no? Dios quiera que esos muros y esa lucha y ese entusiasmo se convierta ahora en un centro verdaderamente cultural, entusiasta, y que les dé Dios unas fuerzas como las ha dado en muchas partes, y creo que lo dará a nosotros. Que tenga mucho éxito. Gracias, Padre. Muchísimas